Es una bendición poder estar aquí juntos y pues listos, dispuestos para recibir el mensaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Escritura que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que penetra cuerpo, alma y espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones, dice su palabra, del corazón. Qué importante entonces me hace suponer a mí, ¿verdad? Lo importante es que yo conozca la palabra de Dios, la crea y la viva, ¿verdad? Qué importante es esto. Antes de empezar a compartir la palabra, quiero pues darle a conocer a usted como iglesia, como pastores de esta congregación, ¿verdad? Ahorita por la situación el gobernador hablaba, daba a conocer a la gente que vamos a vivir con este bicho raro, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos ahora sí que a vivir. Yo no le voy a decir, póngase la vacuna, no lo voy a hacer. Tampoco le voy a decir que no lo haga, porque es una responsabilidad de cada persona. ¿Sí me doy a entender? Y le animo en el amor de Dios, con todo mi corazón se lo digo. Si usted se inyecta o no se inyecta, es problema de usted. ¿Sí? Porque nosotros como pastores no podemos, no debemos más bien obligar a la gente que lo haga, porque es responsabilidad de cada persona, así como la salvación es personal, esto también es personal. Así es que no espere por parte de nosotros que le digamos, vaya, inyéctese, ¿no? Esa es su responsabilidad, ¿o no? ¿Verdad? Ni tampoco le vamos a decir, no lo haga, tampoco, porque también es responsabilidad de cada persona, ¿verdad? Pero también quiero aprovechando para compartir precisamente esto, porque es importante que nosotros lo entendamos y sepamos verdaderamente a través de esta situación que para muchas personas es una maldición, para nosotros no, porque es una bendición, pero vamos a orar. Ya me estoy emocionando. Bendito Dios y Padre. Te agradecemos esta gran bendición que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa, reunidos en tu nombre, mi Dios. Agradecidos contigo, Padre, porque en verdad ha sido tanta la bendición que cada día estamos recibiendo por parte de ti, Señor. Muchísimas gracias también por estos tiempos, Señor, que son peligrosos en todos los sentidos, Señor. Los desórdenes que hay, que estamos viendo, políticos, sociales, de todas índoles, mi Señor, pero aún, mi Dios, con todas estas situaciones, tú no cambias, Padre. Tus promesas siguen estando firmes en nosotros, Padre. Tú das tu promesa y nosotros vivimos con esa esperanza y con esa fe, esperando esa promesa, esperando en confianza, Dios, de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Te alabo y te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús por estos tiempos que aunque son peligrosos, pero son tiempos hermosos que nos otorgas a nosotros. Se puede decir casi la última generación, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Bendecido Dios, gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese usted, vemos por un lado el problema que estamos viviendo, pero también por otro lado vemos, esto es en lo natural, ¿verdad? Y por el otro lado podemos ver lo espiritual. En el Salmo 91, que voy a compartirlo más a rato, algunas porciones de la escritura, que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, ¿verdad? Y la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la fe suficiente, ¿verdad? Para continuar adelante. En estos tiempos, precisamente ahora, decía también, aparte de esto, el gobernador, nosotros sabemos y entendemos qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Número uno es no tener miedo, ¿sí? No tener miedo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle la oportunidad a la gente
que sepa que realmente estamos confiando en Dios. David tenía una actitud muy buena y él decía, pues yo me acosté y me dormí, porque Jehová me sustentaba. Ve la confianza que realmente él tenía, y esa confianza debemos de tenerla cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte, lo importante es que tú creas en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, que para él nada es imposible, porque él todo lo puede, todo lo sabe y está donde quiera. Los atributos de Dios son grandes. La soberanía de Dios, ¿qué podemos decir de la soberanía de Dios? Tan bueno que es con nosotros. Mira, nos alcanzó, nos jaló de las tinieblas y ahora nos tiene en su admirable luz en el reino de Dios, ¿verdad? Y qué importante es que lo busquemos. Quiero compartirte una porción de la Escritura, aquí en el Salmo 25, versículo 8. Dice aquí, dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Escuche, todas las sendas de Jehová son misericordia y son verdad. ¿Y me va siguiendo? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. El verso 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar, escuche, y su descendencia heredará la tierra. Quiero que sepas aquí que esta es la confianza que expresa David, y esa es la confianza que nosotros debemos afirmar en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, a través de esta situación que estamos viviendo. Usted puede darse cuenta y probablemente dirá, Dios mío, qué cosas están pasando tan terribles. Por un lado las inundaciones, por otro lado los asesinatos, por otro lado las crisis, por otro lado la pandemia. ¿Qué va a pasar? Mire, mucha gente está asustada. Los psicólogos y psiquiatras tienen un trabajo como usted no tiene idea. Dice la Escritura, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán, no se cansarán. Nos habla de una seguridad, hermanos, que la iglesia tiene que aprender a vivir seguros en Cristo. La iglesia tiene que aprender a vivir segura en Cristo. No son los tiempos de que vamos a jugar a los cristianitos, no es el tiempo de que los verdaderos creyentes tienen que aprender verdaderamente a creerle a Dios y a vivir conforme a su palabra. Si esta situación que estamos viviendo va a ser permanente y tenemos que aprender a vivir precisamente con este bicho, pues gloria a Dios por ello, porque entonces tendremos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y conforme a su palabra caminar. Vemos que los padres de la fe, ¿verdad? Aquellos hombres, Abraham, Moisés, todas esas personas, ¿verdad? Que tuvieron, ¿verdad? Ese privilegio de confiar en Dios de una manera sobrenatural. Fíjese qué bendición. Ese testimonio de ellos, el que ellos son testigos verdaderos de las cosas grandes realmente que Dios hizo en aquellos tiempos, nosotros debemos también poder entender y creer esa grandeza de nuestro Dios y ese poder de Dios, escúchame, que sigue en pie. Escucha, el poder de Dios sigue en pie. La promesa de Dios está presente, así como lo oyes tú. Sí, las situaciones son críticas y difíciles, pero quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces yo tengo que aprender verdaderamente a empezar a caminar, escucha, a caminar de la mano de mi Dios. Tienes que aprender. Por mucho tiempo he estado compartiéndote esto, por mucho tiempo
¿verdad? Ya aprendimos mucho, ya tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y sí conocemos, la palabra nos dice, pero ¿qué con lo que tenemos que experimentar y hacer un estilo de vida en nuestra vida? Como hijos que somos de Dios, reconocer, mira, la gente está asustada. Cuando tú le predicas la palabra de Dios y ve una seguridad plena en ti, la gente se anima y la gente se prepara y la gente te busca y quiere saber más y más de Dios, porque a la gente se le ha hablado de Dios de una manera superficial, pero realmente tú y yo que conocemos las cosas espirituales, ¿verdad? Podemos dar a conocer a la gente realmente que el Dios en el cual confiamos tú y yo es real y es verdadero. Entonces llega el momento en que tú y yo tenemos que aprender a confiar, a vivir confiadamente en Dios, para que la gente, ¿verdad? Somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si no estamos dando nosotros esa luz, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿es una farsa esto? Claro que no. Esta es una realidad que estamos viviendo. Y lo más maravilloso, escucha, es que tenemos esa confianza en que Dios está con nosotros. ¿O no es así? Vuelvo a preguntarte, iglesia, ¿o no es así? Nosotros no somos fanáticos, no somos religiosos, somos personas realistas que conocemos un Dios de realidades y que ese Dios todopoderoso, escúchame, nos va a sacar adelante. Iglesia, vamos a salir adelante. Primero nuestro Dios. Vamos a salir adelante. Y Dios va a protegernos. Dios nos va a cuidar porque nosotros vamos a vivir conforme a sus mandamientos. Así es. O obedecemos a la palabra, creemos a la palabra, o no obedecemos. Yo creo que nos conviene mejor obedecer a Dios. Estos tiempos, precisamente, ¿verdad? Son tiempos que Dios nos da la oportunidad y el privilegio de confiar en Dios. Sí, mira, gente que a veces cree en Dios y se emociona mucho y todo queda en una emoción y al día siguiente ya no sabe si cree en Dios o no cree en Dios, ¿verdad? Pero una persona espiritual es una persona que está en una constante comunión con Dios y siempre está con Dios, siempre está con Dios, se levanta con Dios, camina con Dios y se duerme con Dios. Y no me refiero a religiosidad, me refiero a una realidad, a una persona que el deseo de su corazón verdaderamente es caminar con Dios, ¿verdad? Acompáñame al Salmo 91, por favor. Quiero leerte una versión. Salmo 91. Escucha, esta es traducción lenguaje actual. Escucha lo que dice. Dice la escritura, en el encabezado aquí dice, Dios nos protege. O sea, ya está, en el presente, ¿verdad? Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche, dice, pasemos la noche bajo la protección de Dios Todopoderoso. El verso 2 dice, Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos, escucha, solo Él puede librarnos, dice el verso 3, solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Escucha. Entonces, esto nos habla de una promesa, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estamos? Y dice el 4, bajo su protección podemos vivir tranquilos.
¿verdad? Pues nunca deja el Señor de cuidarnos, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Y el verso 6 dice, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna, ¿verdad? Tal vez, dice el 7, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Y los estuvimos viendo, hermanos. Esa pandemia vimos cómo moría gente, ¿verdad? Dice aquí, tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. El verso 8 dice, con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El verso 9 dice, el Dios Altísimo es nuestro refugio, y dice aquí, y protección. El verso 10 dice, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Qué tremendo, ¿eh? Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. El verso 14, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Aleluya. Mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y le llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Te das cuenta? Esta traducción es lenguaje actual y entendemos lo que dice el Salmo 91 en Reina Valera, ¿verdad? Como dice el que habita el abrigo, te lo repito en esta versión, para que quede muy claro en tu corazón y en tu mente, los que nos escuchan por el internet, que sepan realmente de estas verdades, ¿verdad? Reales que tenemos nosotros como privilegios por parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos y vivimos conforme a sus mandamientos, no conforme a lo que nos pegue la gana, sino conforme a lo que Él nos dice. Y si nosotros estamos, fíjese bien, si nosotros estamos viviendo conforme a su palabra, no tenemos por qué preocuparnos. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Escucha. Entonces esto nos habla de que hay protección por parte de Dios para aquellos que caminan en integridad con Dios. Escuche, con Dios. Entonces, esto está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a su palabra. Hemos vivido muchas veces como religiosos, muchas veces como nos pega la gana, pero iglesia, llega el tiempo en que tú tienes que aprender a vivir con el temor a Dios, o sea, el respeto, ¿verdad? No puedes vivir conforme te da tu gana, sino tienes que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Dice, mira, si tú guardas, ¿verdad?, los mandamientos que yo prescribo hoy, mira, no tienes por qué preocuparte. Mira, viene la bendición. Yo guardaré tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, dice Deuteronomio capítulo 28. Todo habla de las bendiciones, pero también trae las maldiciones por desobedecer a los mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que aprender a vivir conforme su perfecta voluntad. Entiéndame esto. Y tenemos que aprender cada día a vivir como Él quiere que vivamos. No podemos vivir al ahí se va. No, por eso el Señor nos entrega un manual que se llama el manual del fabricante, para que conforme a su palabra nosotros caminemos. Sí, hermanos, por ejemplo, mira, te voy a decir rápidamente, por ejemplo, hay algo que yo veo cada 8 días, dice, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo, buen aceite,
que baja por la barba de Aarón, o sea, el gobierno de Dios, y llega hasta las vestiduras, el pueblo, ¿verdad? Dice que el Señor envía su bendición y su salvación. Entonces, Dios nos habla de sus mandamientos: amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu esposo, someterte a él, tratar a vuestras mujeres, ¿verdad?, como vaso frágil. Y empieza a decirnos, ¿verdad? Y padres, no aires a vuestros hijos. Y empieza a hablarnos realmente de todos sus mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Vivir como Cristo quiere, seguir las pisadas de Cristo, en fin, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tenemos que aprender si tú quieres la protección de Dios. Porque si tú no estás viviendo conforme a su palabra, no esperes recibir bendición ni protección, mucho menos. ¿Por qué? Porque te está saliendo de la cobertura de Dios. Sí, hermanos, así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Iglesia, tenemos que vivir conforme a su palabra. Por eso dice la Escritura que el que habita, el que hace residencia en Dios, así, el que hace residencia en Dios, dice aquí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí empieza a narrar todo lo que, las bendiciones que podemos ver, ¿verdad? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. El verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y ya vimos la versión esta, ¿verdad? Lo que dice. Entonces, esto me da la idea que tengo que aprender. Ahora, déjame decirte, por si te es poco el Salmo 91, quiero decirte que el Salmo 23 encierra una gama de bendiciones cuando Dios realmente es tu pastor. ¿Dios es tu pastor? Hay un reproche en el libro de Malaquías, creo que es el capítulo 3, donde el Señor exhorta a sus sacerdotes, o sea, en este caso a ti y a mí, donde dice, bueno, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra?, dice el Señor. ¿Por qué no lo hemos honrado? ¿Por qué vivimos conforme queremos vivir y no hacemos las cosas conforme a sus mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Otra escritura dice también, ¿verdad? Dice, por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tu sacerdocio, y escucha la maldición, y de tus hijos también. Esto nos da a nosotros la gran bendición, en verdad, de poder nosotros continuar adelante y vivir para agradar a Dios. ¿Cómo no? Y cada día verdaderamente someternos a nuestras autoridades también, porque a veces decimos, no, yo soy cristiano y voy a hacer esto y aquello. No, tenemos que aprender a someternos a nuestras autoridades y respetar el orden de Dios también, porque eso le agrada a Dios. Eso tenemos que aprender. Los mandamientos de Dios, escúchame, dice que no son gravosos, o sea que podemos llevarlos a cabo. Por eso Dios nos da sus mandamientos a todos nosotros, para que nosotros los vivamos, ¿verdad? Caminemos con Dios y vivamos siempre buscando la voluntad de Dios, siempre, hermano. Llueve o truene, ¿verdad? Tu fe tiene que estar bien puesta en el Señor Jesucristo. Siempre, siempre. Entonces, si escucha, si tú haces residencia en Él, Dios te hace una promesa grande, ¿verdad? Dice al final del Salmo 91, dice, me invocará en el verso 15, escucha lo que dice, me invocará y yo le responderé, o sea, no lo dejaré allí tirado, porque dice la Escritura que 7 veces cae el justo, más 7 veces que Dios le levanta. Entendamos lo que es realmente la misericordia, lo que es realmente el amor de Dios, y vemos que su fidelidad es grande. David decía, mientras callé mi pecado, nunca fui prosperado. Pero cuando confesé mi pecado, fui bendecido por Dios. Entonces, esto a mí me habla que soy importante para Dios y que Dios está preocupado por mí. Si yo me apego a su palabra, a vivir como Él quiere que yo viva, tengo dice, aquellos que me siguen tienen toda mi complacencia. Se complace el Señor de nosotros.
como cuando venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Venimos, levantamos nuestras manos, lo hacemos no porque el líder de la alabanza nos diga levanta tus manos, ¿no? Hay quienes antes de que él diga ya tienen sus manos levantadas, su corazón más que nada, ¿verdad? Su corazón conectado a su cuerpo, ¿verdad? Y levanta sus manos, alaba a Dios. Algunos otros, ¿verdad? Bajan su rostro y empiezan a darle gracias a Dios. Fíjese qué bendición tan grande. El Salmo 34, quiero leerle también una porción de este Salmo, donde tenemos nosotros que aprender, verdaderamente, dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará, escuche, su alabanza estará de continuo en mi boca, no nada más unos días, no, de continuo. ¿Qué le entiende usted por continuo? Siempre, es lo que quiere decir, siempre. Dijeran los hermanos americanos, forever, ¿verdad? Entonces, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. El verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Escuche lo que dice el verso 4. Busqué a Jehová y él ni siquiera me escuchó, me abandonó. Hermanos, no, Dios no es así, ¿verdad? El mismo varón de este salmo, David, dice aquí, ¿verdad? Busqué a Jehová y él me oyó. Él me oyó y me libró de algunos temores. Iglesia, no dice así. La escritura dice, ¿verdad? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice la gente, pues yo todavía no he sido liberado. Tienes que arrepentirte, pedir perdón a Dios, sincerarte con Dios, hablar con Él. La gente dice, es que realmente a mí Jehová no me quiere. Es que realmente a mí Dios no me escucha. Te encargo, pastor, que si oras por mí. Y yo le digo a esa gente, ¿sabes qué? No voy a orar por ti. Ora tú al Señor. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Dios te escucha. Tanto es el amor que te tiene que mandó a Jesucristo. Por mí, claro, por ti y por todos nosotros. Dios no mandó a Jesucristo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que entender qué es la gracia, qué es la misericordia, qué es el favor, qué es el perdón. Porque hay mucha gente que no entiende que ya ha sido perdonada. Sin embargo, la misma gente no se perdona. Pero Dios ya nos perdonó. Entonces, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, todas sus angustias. El verso 7, escuche lo que dice. Leíamos en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará para que nos lleven en brazos. Dice así, para que nuestro pie no tropiece, ¿verdad? Y dice aquí, y el ángel de Jehová, dice aquí, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice la escritura que no únicamente acampa, sino que también nos defiende. Entendamos estas verdades, porque estas verdades llegará el momento en que tú tienes que entenderlas y tienes que creerlas. Hermanos, yo he escuchado de muchos testimonios de hermanitas, de hermanos también que han pasado por muchas situaciones y los testimonios que he escuchado que dicen, hermano, estaba grave yo, muy grave, sentía que me iba a morir, mal estaba yo y clamé a Dios, me quedé dormido y el día siguiente amanecí bien, bendito sea Jehová. Hermanos, así es. Dios tiene el poder para sanarte en este momento. Lo tiene. Tienes que clamar. La gente quiere darle órdenes a Dios y Dios no actúa de esa manera porque Él es soberano. No es nuestro sirviente, nuestro precioso Dios. Nosotros somos los que debemos de servirle con todo nuestro corazón a Dios. Por eso dice que Él es rey y es soberano
sobre todas las cosas. Ahora, a veces Dios quiere bendecir a la soberanía de Dios. Bueno, yo tocaré ese tema más adelante, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, y verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Yo te quiero hacer una pregunta, nada más no me la contestes. Contéstatela a ti. ¿Estás confiando en Dios? Solo tú sabes. Y Dios conoce tu corazón. Pero eso sí te quiero decir. ¿Que Jehová te defiende? Claro que te defiende. ¿Por qué? Porque te ama. Y te quiero decir que el amor de Dios no es un amor voluble, convenenciero. No, el amor de Dios es perfecto. Es eterno, perpetuo. Es el amor de nuestro Dios. No nos confundamos. A veces pensamos, mira, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, yo amo a mi hijo, ¿verdad? Pero también lo tengo que corregir. El amor de Dios rebasa tus pensamientos y lo que tú piensas y lo que tú crees. Dios es totalmente amor. No que haya en el amor, no. Él es amor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si nosotros ya decidimos seguir a Cristo, escúcheme por favor, y quiere usted tener la cobertura de Dios, viva conforme la palabra. Así. Si quiere tener resultados bíblicos, viva conforme la palabra de Dios. Quítese de cositas que es que yo acá y mis chicharrones y que yo soy así porque nada. O caminas por la derecha, escucha, o caminas por la derecha. Porque con Dios las cosas no son a mi manera, a la manera del pastor, no, ni a tu manera, no. Las cosas de Dios son de acuerdo a Él. Y sus mandamientos de Dios tenemos que vivirlos. ¿Quieres la cobertura de Dios? Ahí está. Tú decides si la quieres o no la quieres. Porque así es Dios. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Su gracia, su misericordia, su amor. Dice aquí el 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen. Y luego da un ejemplo, dice aquí, el 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice su palabra, de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Escucha, es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Tú deseas vida? Yo sí deseo vida, ¿verdad? ¿Que deseas muchos días para ver el bien? Claro, yo también quiero eso. Ahora, déjame decirte, mira lo que te dice la palabra de Dios. Pues guarda tu lengua del mal, o sea, no critiques, no murmures, respeta, ¿verdad? Dice, y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así es. Y dice el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El verso 16 sigue hablando y dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye, dice la escritura, y los libra de todas sus angustias. Yo, por lo que he visto este salmo, parece que cuando ellos clamaron, Dios los salvó de su ruina. Y luego dice que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Me da la idea verdaderamente que el buscar a Jehová es hallar el bien y alcanzar la benevolencia de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que tuvo
tuvo tanta misericordia por la raza humana que se acordó de cada uno de nosotros, de Armando, de Eli, de mi hermana Luisa, de mi hermana Anita, de un servidor, de mi familia, que se acordó y dijo: voy a mandar a mi hijo Jesucristo a que muera, porque no hay otra forma cómo presentar mi justicia. No había otra forma. Tuvo que mandar a Jesús. Jesús, ¿verdad? En una obediencia suprema a la orden de su Padre, vino y murió por nosotros. Estaba dentro del plan perfecto que viniera Jesús a morir por nosotros y a lavarnos de todo pecado con su sangre preciosa. Hoy somos limpios por la misericordia y el amor de Dios. Y junto con esto nos da un manual, este manual, que nosotros decidimos si escogemos la vida o la muerte. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, dice su palabra. Entonces nosotros somos sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si somos sabios, bueno, ¿cuándo somos sabios nosotros? Bueno, tenemos un conocimiento pleno de la palabra. Cuando nosotros aplicamos ese conocimiento en nuestra vida, es cuando nosotros somos sabios. Porque si únicamente es un conocimiento, pues ahí está el conocimiento. Los maestros de filosofía, los maestros de religión, etcétera, etcétera, conocen la Biblia también, pero nada más en conocimiento, en teoría, pero no en práctica. Y nosotros sí, tenemos la práctica de conocer a Dios. Y cuando cometemos una falta, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor para que nos perdone, ¿no es cierto? Y Dios nos perdona y sentimos su perdón, nos sentimos libres. Y lo único que surge de nuestra vida, de nuestro corazón, es la gratitud a Él, de decirle: Señor, gracias, Señor. No lo merecía. Esa es la gracia de Dios. No lo merecía, Señor. Pero por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe. No es un don de nosotros, no es de nosotros, no, ni por nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, tenemos que aprender esto, hermanos. No sentirnos acá los meros. No, es que yo sé la Biblia de memoria, al derecho y al revés. No, ¿sabes qué? Si sabes la Biblia y la vives, no necesitas decir, ni lo vas a decir. Ahora sí que te puedo decir, es la Biblia hablando, la Biblia caminando. Y siempre tienes una palabra para bendecir a tus hermanos. Nunca maldices, siempre bendices. Qué bendición, ¿no? Entonces, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no estamos quebrantados en ocasiones? Dice que cercano está Jehová a nosotros. Dice aquí, escucha, dice aquí: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero escucha también lo que dice aquí, el 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado o quebrado. El verso 21 dice: matará al malo la maldad, o sea, no Dios, y los que aborrecen al justo serán condenados por ellos mismos, no por Dios. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Iglesia, tenemos una gran bendición y vamos a salir adelante a través de nuestra vida, a través de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra convicción en las cosas de Dios. ¿O no cree usted? ¿Cree que podamos salir adelante aún con esta pandemia que está? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, en Cristo sí se puede. Y Él está con nosotros. Ninguna plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 10,000 muertos y otros más de este lado, pero a ti no llegará.
Qué tremendo es esto. Pero déjame decirte, iglesia, esto tienes que aprender ya a empezarlo a creer, sino que no quede únicamente en un conocimiento aquí, no, sino que de aquí baje acá, para que lo creas. Cuando tenemos alguna lucha, ¿verdad? Que a veces pensamos, ay, le voy a echar malo a este, o voy a hacer esto, o tienes ganas de tomarte a las 3 de la mañana una Coca-Cola. Aquí está la lucha, aquí, ay, me la tomaré, pero tengo que ir hasta la farmacia y para encontrar, no, y es que, ay, y es tanto tu deseo de tomarte una Coca-Cola, es una decisión, ay, sí, y ya, pierdes la batalla y viene, baja para acá y dices, no, sí, ni hablar, tendré que irme a tomarme mi coca, porque si no, no voy a poder dormir, y vas y lo haces. Aquí está el asunto, aquí está el asunto, el terreno de la batalla está aquí. Si tú permites que estas verdades vengan aquí, y es fe. Y la fe mueve montaña. Entonces, estas verdades tienes que hacerlas reales en tu vida. Sí, qué bueno que tienes conocimiento, pero el conocimiento envanece, mas el amor a la palabra vivifica y bendice y transforma vidas. Ve, gracias a Dios, aquí estás. Un plan de Dios perfecto. Pudiste haberte ido a algún balneario para que agarres COVID allá. Pudiste haberte ido para allá. ¿O no es cierto? O te pudiste haber ido a Selva Mágica, el día está rico para irnos para allá. Sin embargo, dijiste no. Yo quiero ir a escuchar la palabra de Dios y quiero ir a alabar a mi Señor. Y viniste, y estás aquí. Y quiero decirte, Dios te va a bendecir. Dios ya te está bendiciendo, porque esa es su palabra, donde dices tú, sí es de que de modo que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Órale. ¿A poco nada más porque sí, nada más porque sí? Sí, porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo. Nada más por eso. Pero de veras Jesús murió por mis pecados. Jesús ya me perdonó. Uy, 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 ¿a poco tanta baba? ¿A poco de veras así? Sí, así. La garantía que tienes tú por haberle creído a Jesús, por haber hecho una decisión de recibirlo como tu Señor y Salvador. Esa es la garantía que hiciste por fe de aceptar a Jesucristo, es la garantía que tienes. Y Dios tomó muy en serio cuando tú le aceptaste. Por lo tanto, tienes garantía en Dios, porque lo hiciste en fe y tienes esa garantía. Aleluya. Por eso, tú tienes que aprender cada día a que Dios te ama. Y el más preocupado de esta situación es Jesús. Pero él hace promesa. Miren, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice aquí la Escritura, dice, cuando me llame, le responderé y estaré con él en la angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Por eso cuando vengas a este lugar, ¿verdad? Porque la iglesia somos todos. Cuando vengas a este lugar, ve con un corazón dispuesto, agradecido, para darle la gloria a Él. Decirle, Señor, gracias porque me hiciste tan guapo. O bien, gracias porque me hiciste a tu imagen y semejanza, Señor. ¿Verdad que sí? Entonces acuérdate, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Jehová es tu pastor, dice el salmista, unges mi cabeza con aceite, Señor, me das la tranquilidad aquí, mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Pone mesa delante de mí, o sea, me resguarda mi Señor en presencia de mis angustiadores. Y unge mi cabeza y mi copa rebosa. ¿Sabes? A veces cuando estamos con el Señor platicando, tú tienes que aprender, iglesia, a sentir esa presencia de Dios en ti. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Rindiendo tu corazón cada día
y conociéndole cada día a Dios, más y más y más. Muchas veces el Señor nos permite que pasemos circunstancias difíciles porque de otra manera no buscamos a Dios. Y en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de crisis, Dios te da, es una oportunidad grande para que puedas experimentar el amor, el favor de Dios y la misericordia. Dice el Salmo 3, te lo voy a leer. Otro salmo que como bendice la vida de cada uno de nosotros. Mira, te lo voy a compartir porque está muy interesante y pues esto tiene que producir fe en ti. Mira, ya tengo rato diciéndote, mira, ¿verdad? Y no puedo llegar. Dice aquí este salmo, escucha. Dice, oh Jehová, cuando tenemos problemas, dice, ¿cuántos se han multiplicado? Mis adversarios, mis enemigos, Señor. Muchos son los que dicen de mí, para este no hay salvación de Dios. Y luego dice más adelante, mas tú Jehová, reconociendo él, mas tú Jehová, eres escudo, pero alrededor de mí es esa protección divina, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dice el verso 5, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustenta. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. El verso 8 dice, despidiéndose de este salmo, dice, la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea, ¿qué? Tu bendición. Date cuenta, iglesia. Yo deseo con todo mi corazón que esto no quede en una simple conversación que tuvimos este día, sino que esto verdaderamente quede bien impregnado en tu mente y en tu corazón, de que cada día te levantes con el Señor, camines con el Señor y te acuestes con el Señor, te duermas con el Señor. Que tengas luchas, pero que sepas que ese poderoso guerrero gigante está a un lado de contigo. Que si tienes luchas, tentaciones, junto con las tentaciones Dios te dará la salida para salir adelante. Y que no tengamos un espíritu de religioso, así que no, es que sé humilde ante Dios. Dice que Dios da gracia, fíjate esa gracia, un regalo inmerecido. Da gracia a los humildes, pero los soberbios, Dios mira de lejos. No los elimina, pero los ve de lejos. Entonces, si tú tienes el interés, el deseo de que Él sea tu pastor, pues nada te va a faltar. Pero que no quede en una simple plática como tuvimos esta mañana. Más bien yo con ustedes, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Sino que día con día aprendas a conocerle a Él y entenderle. Que no seas sabio o sabia en tu propia opinión, sino que le reconozcas siempre en todos sus caminos y Él, ¿qué? Enderezará tu vida, tu corazón, tu mente, ¿verdad? Él te va a guardar. ¿Y sabes qué? Te va a sanar. Porque dice la Escritura que la oración de fe puede mucho y sanar al enfermo. Y muchas veces nosotros no tenemos ni fe para orar por los enfermos y el enfermo no tiene ni fe para recibir la sanidad. Fíjate qué tremendas cosas. Esto nos habla de que tenemos que aprender a conocer a Dios, a fiarnos de Dios. Y vas a ver que tu vida no va a ser lo mismo. Mira, iglesia, vamos a salir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Pero llegó el tiempo en que tenemos que confiar más. El justo, por la fe, vivirá. Amén. Damos gracias a Dios, hermano. Padre, te damos gracias
por tu preciosa palabra, Señor. Para nosotros es una gran bendición, Señor, compartirla y una gran responsabilidad, mi Dios, el compartir tu palabra, Señor. Y la responsabilidad de la iglesia o de las personas, de los oyentes, es ponerla en práctica o ignorarla, Señor. Yo pídote, Señor, en esta tarde, que tú, mi Dios, selles esta palabra con tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanas y mis hermanos. Que ellos puedan conocerte en verdad, Señor. ¿Quién eres tú? Puedan conocer tu amor. Puedan conocer, Señor, lo grande y maravilloso que eres, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, porque eres bueno, Señor. Nos has demostrado tu bondad y aquí estamos, Señor. Hoy yo te pido, Dios, una protección muy especial por toda esta congregación, Padre. Pero también te ruego que te manifiestes de una manera poderosa sobre todos y sobre todas mis hermanas, mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Que los levantes con poder, Señor, y que ellos siempre, Padre, vivan con una gratitud grande a tu señorío, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, por esta preciosa congregación que hoy, mi Dios, tú la unges y la levantas como guerreros, Señor. No se quedan caídos, sino como guerreros, mi Dios, levantados por ti y se ponen, Señor, se alistan, Señor, en este ejército poderoso para la última cosecha, Señor. Te alabo y te bendigo por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por las personas que nos visitan por primera vez, por las personas que ya son de casa, que hoy, mi Dios, recobren fuerzas para seguir adelante. Si en un momento únicamente tenían el conocimiento, hoy, mi Dios, sean levantados, Padre Celestial, porque hoy han decidido ser sabios y aplicar ese conocimiento a su vida diaria, Padre. Los bendigo, mi Dios, como pastor de esta congregación. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a Florencio, a su esposa Cintia, a sus hijas, como también bendigo también, Señor, este equipo, que es Elías, mi hermana Goyita, toda su familia la ponemos en tus manos y te damos gracias por sus vidas, Padre. Pongo en tus manos, mi Dios, la vida de mi hija Suri, la vida de mi hija Dulce, la vida de mis hijos, de Arturo, de Pepe, por la vida de mi esposa, mi vida también. Y queremos tu protección, Señor, deseamos tu protección y la protección de toda la iglesia, Padre. Bendíceles, Padre. Bendícele, que seamos repelentes a cualquier epidemia, a cualquier pandemia, Señor. Y te agradecemos en el nombre de Jesús por esta iglesia hermosa, que si en un momento fue maldecida alguna persona, hoy en este día rompemos toda maldición bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y esta iglesia es bendecida en el nombre de Jesús. Mis hermanas, mis hermanos y las familias representadas aquí son bendecidas, mi Señor. El enemigo no tiene autoridad ni poder sobre esta iglesia porque fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por cada niño, por cada anciano, por cada bebé, son bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te rogamos también, Dios, por las ofrendas, los diezmos, mi Dios. Y te damos gracias por los administradores, mi Dios, que lo sigan haciendo como debe de ser, Padre. Gracias, Padre. Por los sugieres, nos ponemos en tus manos. Agradecemos por Araceli que está con nosotros, Señor. Tú estuviste con ella y estás con ella, Padre. Gracias por Araceli, por Ricardo. Gracias por toda la familia, Padre. Gracias, mi Dios, porque todos estuvimos orando por ella. Y aquí está, mi Dios. Ha sido tu mano tan hermosa, tan preciosa, que te damos las gracias, Padre. Y así estarás con cada uno de nosotros, ayudándonos por Armando, por su nieto, por sus hijas, por la mamá de sus hijas también, por Pina, por Luciana, por Paco, por Lupillo, por la familia Maya, por la familia López. Gracias, bendito Dios, por todos mis hermanos que están aquí, la familia Preciado. Gracias, mi Dios, por Felipe, su cumpleaños. Gracias, Dios.
Gracias, Padre. Bendícenos, Padre. Bendice sus trabajos. Bendice sus finanzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre. Gloria a tu nombre. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén.